Bienvenidas todas y todos, buenas tardes. Desde la Asociación Cultural Hacenderas os invitamos un mes más a una nueva conferencia. Hoy queremos hablar del patrimonio en los barrios del Distrito Retiro y nos acompaña Alberto Tellería, vocal de la Asociación Cultural Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. Creo que es la tercera o cuarta vez que viene por nuestros barrios de Retiro y hoy queremos hablar con él del tema del patrimonio. Agradeceros a todos los que estáis en directo siguiendo esta conferencia y que participéis si queréis después en el coloquio que abriremos, y también a los que la veáis en los días sucesivos y queráis aportar o incluiros en nuestra asociación de las. Bueno, sin más, os dejo con Alberto Tellería de la Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. Alberto. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias también a los que se han conectado a esta charla. Yo voy a hablar sobre el patrimonio en un sentido amplio, no voy a hacer ningún inventario, aunque va a ser bastante completo, de la zona de Pacífico y de Adelfas, de los barrios de Pacífico y Adelfas. Y bueno, quiero hablar sobre un poco lo que significa el patrimonio y las riquezas y los cambios que hay en la percepción del patrimonio, cómo se ha ido ampliando. Para ello voy a compartir pantalla con un PowerPoint que tengo preparado en el que hay muchas imágenes. Menos mal. Bueno, ya está el PowerPoint. Y vamos a ver. Bueno, he puesto esta imagen un poco que ilustra, bueno, pues este barrio y ya sabéis, el patrimonio ayer, hoy y mañana. Es un poco, el patrimonio en realidad siempre es ayer, hoy y mañana, porque el patrimonio es algo que no está acabado, nunca está acabado. No está acabado ni el antiguo, porque descubrimos cosas nuevas o porque nuestra percepción del antiguo cambia y hace que valoremos cosas que antes no valorábamos. El actual siempre seguimos produciendo cosas y el de mañana no sabemos qué percepción tendremos mañana del patrimonio, qué cosas actuales nos parecerán y qué cosas actuales a lo mejor dejamos de apreciar. Yo voy a comenzar con el barrio este porque en Pacífico la verdad es que tiene un germen de una pieza patrimonial de una importancia enorme que prácticamente toca todos los temas, que es en la Basílica de Atocha. En la Basílica de Atocha, ya sabéis, es una ermita medieval fuera de Madrid, una ermita donde se adora una virgen que según la tradición vino de Antioquía, una Teotocos, una madre del Señor, y esa basílica va a ser un germen que va a generar pues toda una historia larga de ella y además va a generar un camino sorprendente. Si vemos aquí, vemos el camino era doble. Había un camino interior que llevaba a la Basílica y fuera de la Tapia de Madrid estaba la carretera de Valencia. Con el tiempo los dos caminos se van a unificar, van a desaparecer esas tapias que los separaban, pero vamos a ver cómo esta Basílica ha tenido un desarrollo muy largo. Tenemos esta imagen, la Basílica de Atocha supuso que era uno de los puntos más frecuentados y sobre todo más importantes de Madrid. Los reyes de España muy pronto, en 1525, ya cuando los dominicos deciden construir un convento junto a la ermita, ya comienzan a protegerla y a finales del siglo Felipe II, en 1598, ya la considera de protección, la hace patronazgo real y entonces pasa a ser uno de los edificios principales de culto de la corte de España. Los reyes hacían todos los años, básicamente, ceremonias en las que asistían a la basílica y eso genera que la propia calle Atocha se transformase en una calle muy importante, no solo por la salida hacia Valencia, sino porque era una calle que llevaba esta basílica y se hacían pues ceremonias, cortejos, decoraciones y para una serie de actos que celebraban allí la monarquía española. La imagen, vemos que es esta es la basílica, esto es un proceso en el siglo XVIII cuando se regularizan los caminos para llevar a la basílica, para la entrada monumental, y vemos también un elemento muy curioso que es el olivar de Atocha, un olivar del que sorprendentemente tenemos una foto. Tenemos esta foto antiquísima de Jean Lauren, no hay que olvidar este nombre porque va a estar muy ligado al barrio Pacífico, y Jean Lauren toma esta foto en 1863 donde podemos ver la basílica, aquí detrás, el convento de los dominicos, que en esta época ya estaba transformado en un cuartel, y detrás vemos ese famoso olivar de Atocha, que todavía en esta foto podemos percibirlo. Aquí vemos el observatorio astronómico en un mundo que bueno, todavía es un campo libre, las instalaciones de ferrocarril en primer plano apenas se ven, y que nos permiten, pues bueno, comenzar a comprender la historia tan compleja, tan rica de este monasterio, porque la historia no es solo lo que queda hoy día, es todo lo que sucedió y todo lo que hemos perdido forma parte de esta historia. El patrimonio tiene un carácter de memoria que hace que incluso lo desaparecido pueda formar parte de nuestro patrimonio. Entonces aquí tenemos esta visión, esta basílica, vemos una solución muy curiosa, era en realidad un convento y una capilla y una fachada gigantesca que unificaba los dos, una especie de gran pantalla delantera que lo cubría, y el convento. El edificio, la verdad es que sufrió mucho en las guerras napoleónicas. Aquí tenemos la imagen, este convento, ya digo, doble, es una fachada única,
esta fachada única ocultaba el convento, la iglesia del convento, y la capilla original, que era que se acabó transformando en otra iglesia paralela, la capilla de la Virgen de Atocha, que se veneraba aparte, con esta gran fachada que tapaba las dos cosas. Esta es la capilla de la Virgen de Atocha, y detrás aparece la cubierta del convento. Y esta era la visión que tenían los madrileños cuando llegaban desde Madrid. Digamos, había esta pantalla que protegía toda la... No sé qué quiere decir esto. Si ¿estáis viendo vosotros limpio o os sale un recuadro? Hay un No sale el recuadro. No, os sale el recuadro, es que no sé por qué. ¿Y aquí arriba está saliendo una cosa o no? No, bueno. Vuelve a salir el recuadro, por favor, muéstrame esta ventana. ¿Qué significa esto? No lo entiendo. Bueno. Dice que lo muevas hacia afuera. A lo mejor pincha y arrástralo fuera. Pero ¿cómo lo puedo arrastrar si no puedo cogerlo? ¿Con qué lo cojo? ¿Cómo lo arrastro? ¿Y de dónde ha salido este recuadro? Se borra a veces, pero... Vale, se ha borrado. Bueno, la basílica, la capilla en tiempos era donde estaba la imagen, llegó a estar pintada con pinturas de Lucas Jordán, unas pinturas desaparecidas, y otra vez vuelve a aparecer esa cosa. No lo entiendo. Es que esto no ha salido a mí nunca. Dice que la muevas fuera de la aplicación compartida. A lo mejor pero no puedo, no sé cómo quitarla, si no sé cómo puedo moverla ni dejarla. En fin, me está poniendo nervioso. Bueno, yo voy a seguir y punto. Dejaré de usar el ratón y explicaré las cosas tal cual. Bueno, aquí es donde nos habíamos parado. Esta es la imagen de la Virgen, la capilla original de que estaba de Lucas Jordán, un retablo posterior que se hizo, y sobre todo tras la invasión francesa, los franceses, la basílica sufre mucho, como toda esta zona, se destruyen los retablos, se destruye la imagen original, y entonces se produce un gran cambio en el que se traslada la imagen de la Virgen a lo que era el convento dominico, la iglesia del convento dominico, a un nuevo retablo de Isidro González Velázquez que vemos en la imagen de la derecha. Aquí ya también vemos junto al retablo una tribuna, y esa tribuna era la tribuna regia. Ahí estaban los reyes, y vemos también las banderas de las batallas que se colocan en la parte superior, porque en este mismo momento también se va a producir en 1835 con esta amortización la salida de los dominicos y la conversión en un cuartel de inválidos, un cuartel para militares retirados del antiguo convento, con lo cual pasa a ser un edificio entre lo religioso, lo regio y lo militar. Es una situación bastante curiosa que se crea en la basílica. Tenemos aquí una imagen muy buena, vemos ahí esa tribuna regia levantada sobre dos columnas, desde donde los reyes asistían a las ceremonias, en esta basílica reconstruida tras la guerra de los franceses. Y aquí vemos el cuartel de inválidos. El cuartel, bueno, es un grabado antiguo de 1839, donde vemos incluso cómo representan a un militar mutilado en la parte de atrás, y bueno, cómo este convento se ha transformado en este punto, que va a tener importancia en la historia de la basílica. Esta es una foto de Jean Laurent. Vemos que estamos viendo muchas fotos de Jean Laurent que va a estar muy ligado a este barrio. Y esto es que, claro, en esta basílica se celebran todo tipo de ceremonias, incluidas, por ejemplo, las bodas. O sea, esta es la boda de Alfonso XII y María de las Mercedes. O sea, hay historias de la historia de Madrid, no es solo la historia artística, la basílica, la historia de Lucas Jordán, la historia de los religiosos, sino la historia de la propia monarquía. La historia de España se celebra en parte en esa basílica. Entonces, aquí tenemos la boda de Alfonso XII y María de las Mercedes. Duró muy poco, la reina muere unos pocos meses después, y al año siguiente el rey vuelve a casarse, y un año después, pues después de celebrar aquí su nueva boda, pues celebra aquí la presentación de la infanta María de las Mercedes, la hija mayor de Alfonso XIII. O sea que vemos cómo la basílica está muy ligada a todas estas ceremonias regias, a la historia de España de algún modo. También tenemos funerales militares. Al ser el cuartel de inválidos se celebran, por ejemplo, los funerales del general Prim. Estos son 2 años sucesivos, en 1871 y 1872, los grandes funerales. Este es el momento en el que no gobiernan los Borbones, está gobernando Amadeo de Saboya, ha llegado a España, han asesinado a Prim, a su gran valedor, y bueno, celebran una serie de ceremonias en la basílica antes de volver a salir, pero que va a generar que incluso se transforme en una especie de panteón para los militares más importantes. En esta basílica ya estaban enterrados en este momento, Palafox y Castaños, los vencedores de Napoleón en Bailén y en Zaragoza. Bueno, en Zaragoza no vencieron, pero vamos, el gran defensor de Zaragoza, como fue Palafox, y en este momento se une también la tumba de Prim, de la que se encarga una pieza artística de primer orden. Esta tumba que la hace el damasquinador real, Plácido Zuloaga, es una tumba metálica, una cosa insólita, con una escultura de Milebert del yacente del general, rodeada por una reja protectora. Estamos hablando de una basílica que va acumulando piezas artísticas
Y otros militares, por ejemplo, el general Concha, el marqués del Duero, pues también vencedor de las guerras carlistas, pues también recibe este gran sepulcro hecho por Mélida, rodeado de pinturas por el mismo, era un arquitecto, pero también era escultor y pintor, y entonces en esto hasta la escultura de León es suya. La única figura que no es suya es la del genio, que está encima, que es una figura hecha por Elías Martín, pero también se van celebrando, se está transformando, digamos, en un panteón de grandes militares. Llegan también políticos a ser enterrados aquí. Esto es la llegada en 1873 de los restos de Ríos Rosas para ser enterrado en la basílica. Pero en ese momento ya la basílica está en muy mal estado y comienza a cuestionarse su funcionamiento. Entonces se hace un proyecto, este es un proyecto de Repullés Segarra, de Enrique Repullés Segarra, el arquitecto palatino, al que le encargan que haga un proyecto de una nueva basílica. Él hace este proyecto no muy afortunado, un proyecto neorrománico no muy acertado desde el punto de vista estético, pero tampoco desde el punto de vista funcional. Él planteaba pues que estuviese una basílica de 3 naves normal con el panteón de hombres ilustres haciendo una especie de claustro circular rodeando la cabecera, porque ya se prevé que va a ser basílica de actos del Estado y de panteón de hombres ilustres. Este es otro proyecto del Repullés Segarra, una variante sobre la posible fachada de esta basílica. Se rechaza, se hace un concurso y el concurso lo gana Fernando Arbós. Fernando Arbós hace este proyecto fantástico, es un proyecto muy rico, en el que sobre todo es un proyecto muy funcional. Esto es una basílica de Estado, no es una basílica, digamos, religiosa, y ya desaparece, por supuesto, se tira el cuartel de inválidos, se transforma en un edificio que va a tener un templo con una entrada de público por este lado, por el frente, una entrada por el otro lado de los cortejos de gobierno, que van a tener aquí su sitio para ponerse, y los trenes reales, la monarquía, van a entrar por aquí los reyes y van a tener aquí una tribuna regia, mientras que por supuesto el sacerdotios van a ocupar el presbiterio de todo el templo. El proyecto es bellísimo, es un proyecto espléndido del estilo neobizantino. Habría recordado mucho a San Manuel y San Benito, pero mucho más grande, mucho más espectacular, muy luminoso como San Manuel y San Benito, con una cúpula perforada por una montaña de ventanas, con grandes ventanales todo alrededor. Pero hay que tener en cuenta que de este proyecto solo se llega a realizar la torrecita y el panteón de hombres ilustres. Está hecha, está esta fachada, ni se llega a hacer esta nave y solo esto. O sea, solo una parte mínima del proyecto llega a ponerse en marcha. Es una desgracia porque se quedó el gobierno sin una iglesia que necesitaba, una iglesia para funerales de Estado y para ceremonias de Estado, y se quedó pues en la parte mínima por falta de presupuesto. Bueno, de hecho vemos aquí en esta sección de cómo habría sido que lo único construido es esto más la torre. O sea, es este poquito. Esta nave ni siquiera se llega a abrir y toda esta gran basílica no se llega a construir nunca, que es una pieza que nos falta, digamos, una pieza que habría completado la historia de este edificio. Tenemos los planos del campanile y el proceso de construcción es muy curioso. Durante un primer momento la basílica se mantiene, no se derriba y se van construyendo precisamente los elementos que no molestan. Se construye el campanile manteniendo el... No logro entender cómo que pasa con esto. Manteniendo la basílica, que mantiene la fachada, aunque ya se ha dejado en realidad de utilizar. Vemos aquí la capilla de la Virgen, ya ha perdido la cubierta, o sea, la capilla de la Virgen de Atocha, aquí ya está acabado el campanile y la basílica incluso está cortada y ha perdido la parte final. Simultáneamente vemos cómo está apareciendo detrás el panteón de hombres ilustres, que es la otra pieza que se puede construir sin demoler la basílica. Quedan fenómenos tan curiosos como esto. El cadáver de Ríos Rosas, que había llegado en 1873, sigue esperando ser enterrado en uno de los cuerpos accidentales. Estos son los cuerpos de entrada a la basílica. Esto estaba en el claustro delantero, en el atrio. Pues ahí se queda el cadáver de Ríos Rosas esperando, mientras se levanta el panteón. Aquí vemos la basílica al fondo, vemos esa fachada pantalla tan curiosa en la capilla de la Virgen, el cuerpo de la basílica cortado y cómo se está construyendo el panteón de hombres ilustres sin derribar la basílica todavía. Aquí tenemos ya casi el panteón acabado, en un momento en que se termina, y por fin se termina la parte del panteón. Muy curioso, vemos la bóveda de la iglesia cortada en la parte de atrás, con la torre ya acabada, los dos elementos que se conservan y que han llegado hasta nuestros días. El interior era distinto a como es ahora, no tenía vidrieras. El panteón se plantea como un claustro abierto, está inspirado en el camposanto de la ciudad de Pisa y se plantea como un claustro abierto donde se van a instalar las tumbas de los próceres. Se va a concebir como el panteón de hombres ilustres que no se hizo en San Francisco el Grande, un panteón de hombres ilustres que siempre se buscó tener en España, que fracasó, porque fracasó por sucesivos traslados y de indecisiones, que generó al final que incluso perdiésemos algunos de los restos que se trasladaban, otros se mezclaron y realmente, aunque lo llamemos panteón de hombres ilustres, podríamos decir que es de militares y políticos ilustres, porque aquí no tenemos ni artistas, ni pensadores, ni científicos, ni literatos, ni mujeres. Sería en efecto el panteón de hombres ilustres porque no hay ninguna mujer enterrada en este panteón.
Aquí vemos la parte que tendría que dar hacia la basílica, ya se ha derribado la basílica antigua, vemos esa transparencia al fondo de esos arcos, donde vemos los edificios de la ciudad de Barcelona, vemos los edificios de Renfe, y cómo, bueno, pues ha quedado el edificio en este estado, pero así se trasladan ya las tumbas, se trasladan las tumbas aquí tenemos las tumbas, la que hemos visto antes en la basílica del Marqués de Duero, del General Concha, pero vemos también la de Palafox y la de Castaños, que se trasladan originalmente al Panteón de Hombres Ilustres. Como el panteón nunca se termina y la basílica nunca se hace, con el tiempo, en los años ya 50 del siglo XX, los años 60, se acaban trasladando, el cadáver de Castaños se traslada a Bailén y el de Palafox se traslada a Zaragoza, con lo cual estos mausoleos incluso han desaparecido de la basílica. También se instala aquí el mausoleo que hemos visto antes de Prim, metálico, magnífico, pero curiosamente se coloca esta urna de cristal para protegerlo. La basílica anterior era un espacio cerrado y como esta tiene estos arcos abiertos, se considera que es demasiado delicado y se protege con esta urna cristalina que le hace, la verdad, perder parte de su belleza y parte de su sentido. Se siguen trasladando, ya digo, políticos. Este es el entierro de Sagasta, cuando llega el féretro al Panteón. Aquí tenemos la entrada del féretro dentro del Panteón de Hombres Ilustres, pero todavía no está instalada la tumba, que tarda unos años en hacerla Benlliure. O sea, todas estas cosas primero se entierran. Esta foto es interesante porque vemos todavía el mausoleo de Prim detrás con su urna de cristal y tenemos en primer plano el mausoleo de Sagasta que labra Benlliure en mármol. Por fin a Ríos Rosas en 1905 se le inaugura el mausoleo, después de esperar tantos años a que se terminase la basílica. Este es de Pedro Estany, un escultor catalán. Es una pieza muy curiosa porque es un mausoleo puramente modernista en las decoraciones. Y se añade, por ejemplo, el de Cánovas en 1906, que casi va a ser pues una secuencia de políticos asesinados, porque Cánovas se ha asesinado en Mondragón. En 1912 se trasladan a este sitio un mausoleo. Esa foto se me ha descolocado. Aquí estamos con el entierro de Canalejas. Cuando se hace la tumba de Canalejas vemos a la viuda, otro político asesinado en la Puerta del Sol, mientras miraba el escaparate de una librería. La tumba es previa en 3 años al mausoleo que él va a construir Benlliure, o sea que primero se enterraban y luego ya se planteaban los mausoleos. Y Eduardo Dato, también asesinado en su coche en 1921, pues también en 1928 va a recibir otro mausoleo también elaborado por Benlliure. Esta es la imagen que te salía antes, que es el traslado de la basílica. Cuando se cierra el cementerio de San Nicolás, muy cerca de esta zona, pues se decide trasladar el mausoleo que existía allí de Argüelles, de Calatrava y ¿de quién es el tercero? Y hay de Mendizábal, de la desamortización. Y bueno, con el tiempo se unen Olózaga y otros son enterrados en este mausoleo, que está además coronado por una estatua de libertad muy interesante, con una estatua de Sabino de Medina, con una corona de rayos que precede a la estatua de la libertad de Bartholdi en Nueva York. Aquí tenemos la imagen, todavía vemos el claustro abierto. Se han cerrado con cristaleras, curiosamente, en la pared del fondo, dado que no se ha construido la basílica y ni eso han construido esta entrada de Reyes, pues se ha cerrado para evitar que la gente pueda entrar libremente en este espacio. Se ha acristalado, pero todavía vemos incluso ahí la tumba del general Castaños a través de uno de los arcos dentro de las pandas del claustro este. Y se plantean nuevas tumbas como esta de Topete, el comandante Topete, que al final se va a hacer en San Fernando, en Cádiz, en el mausoleo de marinos ilustres, pero que se llegan a plantear tumbas que no se llegan a hacer. Con el tiempo la basílica esta, ya decimos, el panteón va a ir siendo desmantelado. Se derriba por fin el edificio de la basílica antigua para hacer espacio para la nueva y no se hace nada. Esto es una desgracia. Vemos en primer plano el pequeño edificio donde estuvo guardado el cadáver de Ríos Rosas y vemos cómo ya se ha hecho el vacío, se ha construido ese campanil, se ha construido ese panteón, pero no se llega a hacer la basílica, hasta el punto de que los dominicos deciden reabrir una basílica de Atocha, deciden reponer la estatua de la imagen de la Virgen, que era tan popular, en un nuevo solar cerca de la basílica, donde construyen un nuevo convento y una basílica hecha por Emilio Antón Hernández, un arquitecto que era discípulo de Arbós y que construye este edificio en estilo neorrománico, un tanto singular, con una iglesia muy, muy curiosa, una iglesia que es casi un salón, no tiene aspecto de iglesia, es un salón rodeado de columnas y en ella se coloca la imagen de la Virgen, ahí la vemos en un camarín, y un claustro también incompleto, que bueno, solo se hacen 2 pandas, pero que bueno, va a ser el convento de los dominicos.
Este convento va a ser a su vez destruido en la Guerra Civil, va a ser incendiado en 1936 y va a ser sustituido por una nueva basílica en el mismo sitio que va a levantar Diego Méndez, el arquitecto de la Cruz del Valle de los Caídos. Es un buen arquitecto del franquismo. Esta no es su obra más afortunada, en la que yo creo que además tiene que parte de la base de conservar los cimientos de la basílica anterior, porque sorprende mucho que si el exterior tiene las características propias de la arquitectura que llamamos franquismo, bueno, es una arquitectura neorreriana con chapiteles de pizarra, recordando el arte de los Austrias, hasta cierto punto podría haberse inspirado si hubiera querido en la antigua basílica, dado que era el periodo de los Austrias, que era una fachada de Gómez de Mora y habría tenido sentido. Bueno, hace esta fachada no demasiado afortunada. Y curiosamente la iglesia vemos que tiene el mismo aspecto de salón que tenía la de que habían hecho antes los dominicos, lo que quiere decir que probablemente aprovecha los cimientos para hacer una iglesia que ocupa el mismo lugar de la anterior y que por lo tanto acaba teniendo una planta y un aspecto muy, muy similar. Con eso hemos dado por terminado lo que es una pieza clásica de lo que entendemos por patrimonio. Aquí está todo. Está la gran arquitectura, está el arte, la escultura, pinturas, la tradición, pero también hay que tener en cuenta que el patrimonio es todo lo que no está. Estas pinturas de Lucas Giordano desaparecidas son parte de la historia de la basílica. Las bodas reales que terminaron en su día también son parte de la basílica. Los proyectos inacabados son parte de la basílica. El sueño, esos dibujos de lo que pudo ser y no llega a ser son parte de la historia de la basílica. Todo eso forma parte del patrimonio. El patrimonio tiene un carácter muy relegado a la memoria. El patrimonio, tenemos un patrimonio puramente material, decimos esto es bonito y podríamos ver una estatua sin saber de cuándo es y considerarla patrimonio por su belleza sin darle más valor, pero también tenemos un patrimonio en el que se enriquece con capas sucesivas de la historia de lo que fue, de lo que pudo ser, de lo que no fue. O sea, el patrimonio llega a tener un carácter muy rico. Por supuesto, estamos ante un carácter canónico en este edificio. Es un edificio importante desde el principio, por su situación, por los promotores que tiene, por la presencia de los reyes, por los artistas tan importantes que intervienen en su realización. Este es un caso muy singular de patrimonio tradicional. Sin embargo, no todo el patrimonio va a ser así. El patrimonio ha ido cambiando la percepción con lo largo de los tiempos y aquí tenemos, bueno, en esta imagen yo quería mostrar que aquí aparece la construcción de un apeadero, un ferrocarril, un camino de hierro, donde está previsto el embarcadero para construir en este plano en 1848. Ese es el germen de lo que es la estación de Atocha, que nos va a dar un patrimonio muy diferente, un patrimonio industrial. Esta es la primitiva estación de Atocha, hecha por Juan José Sánchez Pescador en 1851. Prácticamente son dos andenes cubiertos, los trenes salían aquí, había un espacio central, no era un edificio muy importante. Con el tiempo se va a cerrar el espacio central, se van a ampliar los laterales y se va a cerrar con esta cubierta para que tenga todo el espacio cubierto como una estación. Pero en el caso del Pacífico, la estación está fuera de Pacífico, pero en el Pacífico lo que sí va a generar es un patrimonio muy interesante, un patrimonio industrial, un patrimonio formado por naves que desde el punto de vista tecnológico, incluso desde el punto de vista tecnológico de la arquitectura, tienen un gran interés. Si vemos imágenes del interior, vemos que algunas de estas naves todavía tienen una construcción muy tradicional. Estos pilares de ladrillo sosteniendo esas grandes cerchas de madera, esas cubiertas de madera, aunque hay elementos ya novedosos, como la iluminación por tragaluces, por lucernarios, no por ventanas. Vemos que tiene techos de cristal. También vemos una viga transversal metálica que va uniendo todos estos pilares. Y vemos, por supuesto, una maquinaria. El patrimonio no es solo lo bello, no es solo lo artístico, sino que también es lo que nos interesa por otros motivos. Aquí tenemos, por ejemplo, lo tecnológico. Hay una evolución de la tecnología en la construcción de los vídeos, pero también de la tecnología en la fabricación. Vemos esas fraguas que hay abajo y vemos cómo todas estas fraguas no son como las que habríamos visto en un pueblo del siglo XVIII. Son fraguas tecnológicas, fraguas avanzadas. Vemos cómo se va desarrollando toda la tecnología. Aquí vemos la construcción de trenes, vemos un montaje, están precisamente con una caldera de un tren, y vemos estos talleres todavía con cubiertas de madera, pero con pilares metálicos, con soluciones intermedias que nos van diciendo cómo evoluciona la tecnología. Y vamos a ver sucesivas, aquí ya vemos una cubierta mucho más moderna, una cubierta metálica, vemos una curva puente, que de estas que atraviesan, vemos toda una serie de instalaciones que nos hablan hablando de la tecnología y del trabajo. De repente también es la memoria de lo que hemos hecho los hombres, la memoria del pueblo. Antes hemos hablado de la memoria de los reyes que se casaban allí. Aquí tenemos la memoria de las gentes que trabajaban, que son realmente siempre la mayoría de la población. Y tenemos toda esta historia de estas maquinarias. Aquí vemos, por ejemplo, las soluciones extraordinarias de la época. La maquinaria todavía funcionaba con vapor y entonces ejes verticales, unos ejes horizontales junto al techo, mediante poleas movían cientos de máquinas, con lo cual una sola máquina de vapor permitía mover montones de tornos, montones de máquinas para trabajar, y toda esta tecnología se va expresando en este edificio. Vemos una nave mucho más moderna que la anterior, también con una grúa puente, pero ya vemos una estructura completamente metálica. Estamos en una fábrica que cada vez nos parece más moderna, con instalaciones de todo tipo, talleres de calderería.
de carpintería y reparación de coches. Toda esta es la maquinaria que construye la compañía de Madrid, Zaragoza, Alicante, la MZA, que es la que explota esta línea para poder tener a punto sus trenes, construir sus vagones y tenerlo todo en marcha. Que por desgracia todos estos pabellones se han ido demoliendo con el tiempo y solo nos ha quedado la Neomudéjar. Un pequeño pabellón que además tiene ahora un uso cultural y social. Es curioso porque eso se suma a la historia anterior. Es decir, tenemos una historia perdida desde el punto de vista material, no perdida desde el material ni de la memoria, porque tenemos esas imágenes, porque tenemos conocimientos y datos sobre lo que se hacía allí y sobre cómo se hacía, y además tenemos ahora que ese mismo edificio sirve para un uso cultural que se va a sumar en la historia de estos edificios, se va a sumar al patrimonio de lo que ya teníamos. Es decir, el patrimonio no es solo lo artístico, no es solo lo histórico tradicional de las grandes figuras, de los personajes regios, sino que es también la historia de la gente, es la historia de la industria, es la historia del trabajo, es la historia de la tecnología, es la historia de cómo se vivía, cómo se vestía, cómo se comía y cómo se trabajaba. Por supuesto, la estación va a generar también unos fenómenos. Aquí vemos la construcción de los docks. Se supone que la estación iba a generar, por su posición, pues un fenómeno de grandes almacenes de mercancías para suministrar a Madrid. Iban a venir las mercancías en ferrocarril y se iban a almacenar aquí. Este plano es muy curioso porque es el plan Castro. Vemos cómo él proyecta modificar la Basílica de Atocha, construir una nueva basílica dentro de un espacio y cómo plantea ampliar el Retiro con un hipódromo, que es una zona que nunca se llega a construir. Todo eso que vemos en rojo no se llega a hacer de esa manera. Pero los docks sí se llegan a construir. Son estos talleres que se construyen entre 1861 y 1864. No son talleres, son almacenes de mercancías para suministrar a Madrid. Lo que pasa es que la ciudad no tiene suficiente energía para tragar todos estos depósitos, todo esto que está previsto para el desarrollo de Madrid no acaba de arrancar como es debido. Y aunque vemos todos estos espacios enormes, pues realmente los vemos medio vacíos en los grabados antiguos, hasta el punto de que en un momento dado, pues vemos también de nuevo la tecnología. Fíjense que diferencia las cubiertas anteriores a esta cubierta tan ligera y tecnológica de hierro. Pero en un momento dado son absorbidos por el ejército. Los docks se van a transformar en los cuarteles de la Avenida Ciudad de Barcelona y se van a transformar en estos edificios que van a tener un uso militar. Un uso como el que había tenido el cuartel de inválidos, que ya hemos pasado de convento dominico a cuartel de inválidos con uso militar, pues aquí tenemos unos almacenes que pasan también a cuartel con uso militar, con nuevos edificios, con ampliaciones que se construyen entre 1864 y 1866 por Jerónimo de la Gándara y Sebastián Quindelán. Y estos edificios se conservan. Y nuevamente nos encontramos como con la Neomudéjar. Unos edificios que han perdido su historia, pero que ahora cobran un nuevo uso y por lo tanto a la historia pasada van a sumar la historia actual. Es la historia también de la reivindicación del barrio, reivindicando el uso de estos edificios, de su uso para instalaciones deportivas, para instalaciones culturales, un uso que, como sabemos, por ejemplo, en el caso del teatro se ha dilatado demasiado tiempo, más de lo previsto. Tenemos aquí los grabados de cuando está el uso militar, cuando está transformado en cuarteles, y también en almacenes y depósitos y producción de alimentos para el ejército. O sea, estos sitios, por ejemplo, donde estaban las panaderías generales del ejército, para que se suministraba a los distintos cuarteles el pan. Tenemos grabados históricos que nos van mostrando toda esta historia, estas tiendas allí instaladas, vemos máquinas de ferrocarril, una máquina de vapor, pero de las externas, de las que no necesitaban ir sobre vías. Y en la actualidad, pues tenemos unos edificios que se han transformado en edificios oficiales, en edificios públicos, ya no son del ejército, se conservan, tienen un uso cultural e incluso se enriquecen con nuevos edificios. Y estos nuevos edificios son un patrimonio actual que con el tiempo sabremos o no si se incorporan al patrimonio histórico. En principio son edificios ambiciosos hechos por arquitectos de prestigio que deberían con el tiempo ser considerados piezas patrimoniales. Solo el aprecio futuro que tenga la ciudadanía por estos edificios dirá si tienen valor patrimonial o no lo tienen, si son patrimonio o no lo son. Pero realmente se han concebido con carácter patrimonial y lo que está sucediendo en estos edificios, sí, eso ya ser parte de la historia y parte de la memoria de la ciudadanía. Y el uso y el aprecio que siente la ciudadanía por estos edificios es lo que va a caracterizar su futuro valor. Tenemos también casos raros. En el Pacífico hay casos tan singulares como el de este edificio. Hemos visto antes cómo dentro del Panteón de Hombres Ilustres se traslada un pequeño mausoleo que estaba en el cementerio de San Nicolás. En este caso no va a ser un pequeño mausoleo, sino un gran edificio. En 1862, un arquitecto francés, la compañía es francesa, la compañía del ferrocarril, construye este edificio. Benoît Victor Lenoir construye este edificio como cabecera de la estación de Atocha. Es un edificio monumental que unos pocos años después sufre un incendio en 1884 y se destruye. Pero no se destruye la fachada está construida con muy buenos materiales y ya está muy bien hecha y es piedra, y la compañía decide construir una nueva estación en su lugar,
la estación que actualmente conocemos, la de Alberto del Palacio, la estación de Atocha actual, una pieza singular, pero ya digo, no está estrictamente dentro del barrio Pacífico, pero decide trasladar el edificio antiguo. Es un caso bastante curioso en el que se traslada un edificio. En Madrid hay varios ejemplos de edificios. La fachada del Hotel Roma, que está en la plaza del Marqués de Salamanca, por ejemplo, esa vino vino de la calle Caballero de Gracia. Este es otro de los pocos casos en los que tenemos un edificio trasladado dentro de la ciudad. Por supuesto, el más emblemático que conocemos todos es el Templo de Voz. Pero aquí vemos cómo este edificio se va a colocar en la avenida Ciudad de Barcelona y se va a complementar con otra serie de edificios que los arquitectos ya españoles, los arquitectos de la compañía, Narciso Clavería, el conde de Manila, va a construir en el mismo estilo francés del edificio original. Aquí vemos el edificio original en medio y los edificios que lo flanquean y que se van a extender a lo largo de esta avenida, creando esta imagen tan singular, una imagen realmente única en Madrid. Esta sucesión de edificios de estilo francés, con esos tejados amansardados, con esas torreones de esquina, con esas dimensiones colosales, forman una pieza muy, muy singular del patrimonio monumental madrileño. Aquí tenemos una imagen en la que más vemos el campanil de la basílica construido, vemos el monumento a Vara del Rey, vemos una serie de elementos más todos los edificios monumentales que iban creciendo por las laderas del Retiro, con lo cual se estaba formando un conjunto monumental muy singular que es poco apreciado por los madrileños. Quizá la avenida tiene demasiado tráfico, hace que se aprecie poco los edificios estos. También la vegetación, el arbolado muy espeso y muy crecido tapa mucho las fachadas, pero realmente tenemos ahí una pieza muy, muy singular dentro del patrimonio y con la singularidad más de este traslado, que no es nada habitual en un edificio de estas dimensiones. Bueno, aquí tenemos los proyectos de Narciso Clavería para los edificios que complementan al original. Y vamos a tener otro traslado. En este caso no se traslada un edificio, se traslada un uso. Vamos a tener el traslado, esto es la antigua fábrica de tapices de Santa Bárbara, que estaba pues en las afueras de la glorieta de Alonso Martínez, en lo que en tiempos fue la plaza de Santa Bárbara. Y vamos a ver cómo en este caso se va a trasladar al barrio, no la fábrica, el edificio antiguo se va a demoler, pero se va a construir un nuevo edificio y se va a trasladar la instalación. José II de Lema, arquitecto palatino, va a construir entre 1884 y 91 este edificio nuevo de la Real Fábrica de Tapices, que se va a trasladar aquí. Vemos una serie de grabados de la construcción del edificio, hay que verlos de abajo arriba, vamos viendo como primero están solamente los andamios, luego ya va cubriéndose con las tapias y finalmente vemos el edificio completo, que es este edificio que se conserva perfectamente en la actualidad. Esta foto también es muy interesante, vemos la Basílica de Atocha a medio demoler, vemos el campanile a medio levantar y vemos cómo ya está construida esta fábrica de Santa Bárbara, esta Real Fábrica de tapices de Santa Bárbara, que ya no está en Santa Bárbara, donde además vamos a tener toda una serie de caracteres culturales muy curiosos. Lo primero, la técnica del tapiz, una técnica histórica, milenaria. El tapiz español, además, por ejemplo, tenemos un tipo de alfombra del nudo español, característica de nuestro país. Es patrimonio inmaterial, podríamos decir, la fabricación de tapices. El patrimonio en el que trabajan hombres y mujeres. Fíjense qué curioso, estos son los tapices de alto lizo, los tapices en los que se traslada, los telares de alto lizo, en los que se trabaja en vertical, y vemos aquí todo cómo se mezclan hombres y mujeres, se alternan haciendo los nudos y reproduciendo el dibujo del boceto que tienen detrás. Fíjense estas cuatro imágenes donde las distintas técnicas, desde el cardado, el teñido, las técnicas de limpieza, las técnicas de costura, la cantidad de trabajos, de oficios singulares que se producían en una fábrica como esta de tapices, y esos oficios siguen funcionando en nuestros días, siguen siendo oficios que se siguen fabricando esto. O sea, tenemos un patrimonio del trabajo interesantísimo, un patrimonio histórico impresionante y un patrimonio de técnicas y de tecnologías que curiosamente se conservan en esta fábrica como en sus tiempos originales. Siguen fabricando sus tintes, siguen fabricando todas sus técnicas y por lo tanto estamos ante casi un fósil de la tecnología previa a la revolución industrial que se conserva en Madrid en una fábrica que además va a producir piezas como esto. Esto es un cuadro de Benedito, del pintor Manuel Benedito. Y vemos, por ejemplo, ese cuadro convertido en un tapiz en 1921. O sea que hay que tener en cuenta que a todas estas técnicas, a todo este trabajo, hay también el patrimonio de los artistas que producen los cartones. Esta fábrica, en su memoria, figuraría hasta Goya haciendo los tapices para cartones, figuraría Mengs como director de la manufactura en su día, figurarían los tapices desde el principios del siglo XVIII, cuando se instala la fábrica en Madrid, cuando se pierde Flandes, que es cuando se instala la fábrica de tapices en Madrid, hasta estos cartones modernos que se realizan en esta época. Y bueno, que supongo que en la actualidad se pueden seguir encargando tapices para esta fábrica, se le siguen encargando tapices de todo el mundo, se encargan tapices con diseños históricos o diseños nuevos, con lo cual tenemos un patrimonio brutal. Una fábrica de tapices acumula el saber tradicional, la tecnología, el arte, la memoria del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras que elaboraron allí, pero también la memoria de todos los artistas que produjeron cartones para que se reproduciesen esos tapices. Otras fábricas han desaparecido por completo. Esta es la primera fábrica de vidrios, te dice aquí, que hubo en Madrid.
una fábrica que estaba también en Pacífico, una fábrica ya desaparecida, pero algunas de estas fábricas han dejado huella, es decir, que tenemos un patrimonio olvidado, pero por ejemplo esa chimenea pues nos habla de las fábricas que existieron en una zona que fue muy industrial, que prácticamente ha sido sustituida todo por residencial, pero que todavía ha dejado huellas en el patrimonio, en un patrimonio físico. Las fábricas siempre tienen un patrimonio material y un patrimonio inmaterial ligado al trabajo y a la tecnología, y un patrimonio físico en este caso que bueno, que se conserva y que nos puede permitir recuperar el patrimonio, digamos histórico e inmaterial. Ligados a estas fábricas, antes les he dicho que se fijasen en las fotos de Lauren, porque las fotos de Lauren es muy significativo, es el gran fotógrafo, digamos, de la segunda mitad del siglo XIX en Madrid, después de Clifford, y resulta que Lauren se hace construir aquí sus talleres de fotografía y fototipia, sus imprentas para imprimir las postales que imprimía Lauren, para imprimir las imágenes que se reproducían y se vendían por toda España, y se hace construir precisamente en este barrio de Pacífico, que este es el taller que además lo hace un gran artista, un arquitecto muy importante, Ricardo Velázquez Bosco, que es el mismo autor del Ministerio de Agricultura, que no entra en Pacífico, pero esta pequeña pieza sí. Y esta pequeña pieza, de la que tenemos los planos originales conservados en el archivo de Villa, curiosamente se conserva, y se conserva transformada en un colegio, en el Colegio Francisco de Quevedo, con algunos pequeños cambios, la pérdida del frontón de remate del centro, pero realmente el edificio está bastante bien conservado, y resulta que aquí se nos suma la memoria de Laurent, de la tecnología, lo que supuso la llegada a la fotografía a España y lo que supuso la tecnología en todo, en el cambio que supuso en el arte, en la percepción del mundo, de la aparición de la fotografía y de la fototipia, de los métodos de reproducción. Todo el material que vendía y acumulaba Lauren, que se conserva en buena medida en el IPCE, en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, se conserva ese material y que está ligado a su presencia en este edificio. Más toda la memoria que tenemos ahora de toda la gente que estudió en ese colegio. Eso es también historia. O sea, con el tiempo, todos lo sabemos, hay reuniones de alumnos, hay tomas de estas. Con el tiempo los colegios son también centros de memoria, son lugares de la colectividad, muy importantes además para la colectividad y muy importantes para la cultura, para formar la formación de las futuras generaciones, con lo cual estamos ante otra pieza clave en el patrimonio cultural, pero no el patrimonio cultural de lo que es bello, de lo que es artístico, sino de los sitios donde se transmite la cultura, los sitios donde se enseña. Y en este sentido también es muy rico este barrio, tenemos casos curiosos como este edificio en Repullés Vargas, estas escuelas del distrito de Congreso. Estos son los planos. Tenemos aquí a Alfonso XIII colocando la primera piedra de estas escuelas, que por supuesto cuando se terminan pasan a llamarse escuelas de Alfonso XIII, dado que ha puesto la primera piedra. Ahora tenemos una imagen histórica y fíjense que además tiene unos escudos en los remates, en los dos gabletes escalonados de ladrillo. Es un edificio muy bonito, no es neomudéjar, es un edificio de arquitectura ladrillo espléndido, podría ser un edificio en cualquier sitio de Europa. Esta es otra imagen de ese colegio que se conserva en la actualidad. Tenemos de nuevo la memoria de los estudios que se hicieron allí y además un pequeño detalle, la memoria desaparecida. Esa desaparición también es un elemento patrimonial. El escudo picado. El escudo picado, que es un damnatio memoriae, borrar, condenar la memoria histórica. El escudo real borrado, probablemente en tiempos de la Segunda República se debió borrar este escudo, se debió picar y no se ha repuesto nunca. Su reposición puede ser algo que pida artísticamente el edificio. Su no reposición es un elemento histórico también muy interesante y que se puede conservar. En el patrimonio siempre tenemos que tomar opciones, es decir, podríamos decir, vamos a restaurar el edificio a su estado original y por lo tanto reproducimos los escudos desaparecidos. Es una opción. Recuperamos su valor histórico, más bien su valor artístico, pero al mismo tiempo borramos parte de su valor histórico. Decimos, hemos borrado parte de lo que sucedió y que esa desaparición nos está contando parte de la historia de España. Ese momento en el que se eliminan los escudos monárquicos, en el que el país se levanta republicano y decide que no quiere tener los símbolos de la monarquía en una escuela, en un edificio público dedicado a la enseñanza, y se pica ese escudo. El patrimonio, le digo, está muy ligado siempre a la memoria. Lo que valoramos en buena medida es memoria, y la memoria pues siempre es, hasta cierto punto es incluso personal. Hay que llegar a un consenso para tener una memoria colectiva de lo que debe ser y lo que no debe ser, porque a memoria cada uno tenemos nuestra propia memoria. De hecho, estoy seguro que muchos de estos alumnos que han pasado por estos colegios lo recordarán con cariño y otros lo recordarán con odio. Y unos que vean que se conservase y otros seguro que estarían dispuestos a volar el edificio. O sea que eso hay que tener en cuenta, que la memoria siempre tiene un punto personal y que hay que llegar a un consenso para saber qué se hace con estos elementos. Más escuelas en esta zona, pues esta es la fundación de Catalina Suárez, el asilo para ciegos de la Purísima Concepción, que hace Eugenio Gémez Correa en 1907 y 1910. Es un edificio muy bonito. Estas son las plantas, se conservan los planos, tenemos toda la documentación con su capilla central, cómo son estas cosas. Esta es la segunda planta, vemos las habitaciones dispuestas a los lados, una disposición muy clara geométricamente de vestíbulos, de entrada, de escaleras, de disposición de los grandes pabellones.
Y este es el edificio en su estado original. Este edificio, que nos parece que está también conservado, está también modificado. Este edificio, si se fijan ustedes en el cuerpo central, verán que en la planta de abajo es lisa la fachada. O sea, hay 2 pisos, uno superpuesto al otro. Pero si ven esta imagen, ya ven que aparece un cuerpo añadido. Ese cuerpo lo añade Jesús Carrasco Muñoz Encina en 1929-32. Volvemos a encontrarnos con el tema de, ¿deberíamos eliminar el añadido para recuperar el diseño original? ¿O debemos considerar que parte de la historia del edificio es este añadido, que puede afectar negativamente a lo mejor a la percepción arquitectónica del edificio porque ensucia un poco la ordenación de la fachada, pero nos habla de la historia de las necesidades de crecimiento de la instalación? Volvemos a hablar de las necesidades de llegar a consensos. O sea, el patrimonio, la memoria no es limpia, el patrimonio sufre cambios, igual que hemos visto en esa Basílica de Atocha, construida, modificada, remodificada, destruida y vuelta a construir y actualmente desaparecida, pues digamos que tenemos estos edificios con añadidos cuya memoria incluye pues reformas. Yo, por ejemplo, en este caso no dudaría, por la importancia del arquitecto que hace la ampliación y porque es una ampliación, me parece, hecha con cierta dignidad, con cierto gusto y aceptándola, aunque no deje ver la limpieza del trazado original, yo no dudaría en conservarlo, pero otros arquitectos podrían llegar a la conclusión de que era mejor demolerlo para recuperar la traza original. Aquí lo vemos el edificio y estos son los cuerpos que le digo, estos cuerpos bajos, estos son los añadidos que si se fijan en la foto más antigua no existían, esos cuerpos no existían, eso es un añadido hecho posteriormente en un edificio que como está hecho siguiendo las líneas, las trazas, las impostas, nos parecen originales y no nos hemos dado cuenta, pero cuando analizamos la documentación descubrimos que ha sufrido cambios que digamos modifican su arquitectura y que podríamos apreciar o despreciar. Más edificios, pues fíjense lo que suponen todos estos edificios construidos en este periodo, en 31 y 33, después de una primera etapa, de la etapa final del reinado de Alfonso XIII, cuando por fin se decide hacer una apuesta por las escuelas públicas y cuando la República hace una apuesta fortísima por estos grupos escolares, estos grupos tan ambiciosos que se levantan por toda Madrid y que hace que se construyan edificios enormes en barrios especialmente desfavorecidos, donde no había instituciones privadas. Las instituciones privadas de la Iglesia normalmente tenían alumnos, digamos, pobres, alumnos de pago y alumnos no de pago. Había diferenciaciones pues también en uniformes y en el modo de actuar con respecto a unos y otros en ocasiones, pero bueno, en este momento el gobierno decide apostar por la enseñanza pública y levantar estos grandes edificios y estamos hablando de un edificio que no solo es la memoria de este edificio, es la memoria de todas las construcciones similares hechas por los mismos arquitectos simultáneamente en todo Madrid. Nos encontramos de repente de que una pieza de arquitectura de Pacífico, digamos, es una pieza, un puzzle mucho más complejo. Si tenemos que hablar de este colegio, no podemos hablar solo de este colegio, tenemos que hablar de los colegios similares que en ese momento se estaban levantando por todo Madrid, que además son como 30 grupos escolares los que se levantan y son todos de los mismos arquitectos de esta oficina de construcciones escolares del ayuntamiento, había otra del Estado, que trabajan conjuntamente y construyen todos estos edificios simultáneamente. La memoria de un edificio puede tener valor como pieza independiente, pero también como pieza de un conjunto mayor. Es un poco como cuando la UNESCO ha declarado, yo que sé, las obras de Gaudí patrimonio mundial. Son piezas separadas, repartidas por la ciudad de Barcelona. No puedes ver una pieza desde la de al lado, pero todas ellas, digamos, forman parte de un puzzle del genio de Gaudí. Pues en este caso, si declarásemos este colegio protegido, si lo declarásemos bien de interés cultural, lo lógico sería hacerlo con todos sus coetarios, todos construidos de la misma manera, digamos, como una pieza única de la memoria del momento en el que se apuesta por la enseñanza pública de esta manera y se hacen estas construcciones escolares tan ambiciosas de dimensiones colosales, grandes patios, grandes lucernarios, grandes ventanales, muchas de ellas dotadas de piscinas e instalaciones como comedores. No se trataba tan solo de que los niños estudiasen, sino que los niños se criasen en buenas condiciones y sabiendo que en estos barrios pobres a veces tenían dificultades incluso para comer, pues se establecen condiciones muy especiales para estos colegios. Y digamos que estas piezas, pues estamos hablando de un patrimonio que de repente se nos va más allá del distrito de Pacífico y se nos une al patrimonio de toda la ciudad e incluso podríamos decir de toda España, porque es una corriente que hay en toda España y las escuelas, las oficinas estas construyen para toda España. En Chinchón hay escuelas muy parecidas a estas del mismo periodo construidas. Estoy sacando una serie de fotos históricas de un edificio que también se conserva en la actualidad, o sea que tenemos un edificio aquí que tiene su interés. Otros no sabemos muy bien, en la calle Granada hubo este colegio de sordomudos, pues edificios olvidados y que formarán parte de la memoria, pero no del patrimonio material, pero sin embargo forman parte, si tuviésemos que hablar de la enseñanza en Pacífico, no podríamos obviar la existencia de estos edificios. Y por supuesto, eso es una memoria que se prolonga en el tiempo y siempre con intereses también arquitectónicos. Este edificio de José Luis Fuentes, esta escuela, pues vemos un edificio que tiene un gran interés arquitectónico e incluso artístico.
porque aquí vemos esta escuela, esta escultura de José Luis Párez decorativa de los hermanos salesianos, pues las hermanas salesianas, este colegio, el Sagrado Corazón de Jesús, pues vemos que tiene también un interés arquitectónico y que vuelve a ser la historia, una historia que en este caso el péndulo vuelve hacia la enseñanza privada. O sea, hemos visto una serie de escuelas públicas en este barrio y ahora vemos unas escuelas privadas que se suman. Incluso tenemos este edificio que es, digamos, nefasto por su situación, ocupa el lugar de la Basílica de Atocha, de ese primer edificio del que hablábamos. El lugar de la Basílica está ocupado por este edificio, pero que bueno, es un edificio del año 63 que también tiene interés. El arquitecto es un arquitecto de patrimonio nacional, un arquitecto de cierta importancia, Andrada Pfeiffer, y que bueno, construye este edificio que nos hablará por lo menos de la historia educativa del distrito. El edificio podemos estar considerados, vuelvo a hablar de los consensos, la necesidad de derribarlo. Aquí podríamos hablar de muchas cosas. Habría quien dijese, tendría sentido construir la Basílica de Atocha para tener un edificio para funerales de Estado, por ejemplo. Hemos tenido que celebrar funerales de Estado y se celebran normalmente en iglesias católicas, lo que en este momento, en un país que ya no tiene culto católico como culto oficial y en el que en los funerales pues nos encontramos que hay gente de diversas religiones, pues a lo mejor no tiene sentido. A lo mejor tenemos que construir un edificio laico para funerales de Estado. ¿El edificio debería respetar el proyecto de Arbós? Sería lo más sensato de acuerdo con el campanil lo existente, pero lo más insensato de acuerdo con nuestra época, donde ya no construimos como en los tiempos de Arbós, no tenemos musivarios para hacer los mosaicos que preveía Arbós, no tenemos los tallistas ni construimos con piedra de esa manera. Y quiero decir que siempre hay temas que se pueden discutir. Este edificio podría desaparecer y transformarse en zona verde, que es lo que está previsto según el plan general. Podría conservarse con otro uso, podría mantenerse en el uso actual. El patrimonio cultural implica toda la memoria. El edificio realmente tiene un valor mediano. No voy a decir que esto es un arquitecto importante, no es una obra importante de Andrada Pfeiffer y podríamos decir que tiene un valor que, bueno, no justifica en sí, desde el punto de vista material, no lo justifica. Otros caracteres podrían justificar su defensa o su demolición. Yo, por supuesto, en este momento, yo les diría que yo no soy favorable a su conservación, pero bueno, eso imagino que cada uno tendría su opinión a este respecto. La Escuela de Artes y Oficios, que se construye de Sala y María, otro edificio que se conserva, que también tiene interés artístico con sus relieves en fachada. Y hemos visto pues todo el patrimonio ligado también, digamos, a la educación, que es un patrimonio que más curiosamente genera mucha relación de barrio. Es muy curioso cuando ahora se entra en los blogs, son existentes, ahora las redes nos permiten ver cómo la gente de los que han estudiado en un colegio entran y construyen blogs en los que recuerdan sus vivencias, sus compañeros, cómo fue las cosas. Y ahora vamos a hablar pues de otro patrimonio que es, digamos, el patrimonio. Vamos a ver aquí cómo comienza a construirse el patrimonio, digamos, menos apreciado normalmente como patrimonio, el patrimonio residencial común. El patrimonio residencial hemos tenido mucha valoración a lo largo del tiempo para los palacios. Los palacios casi todos se han protegido, se han declarado bienes de interés cultural, se les ha dado un valor muy especial. Sin embargo, aquí vemos cómo va surgiendo el barrio, cómo se van construyendo edificios, cómo se construyen unas grandes corralas ahí pegadas a la Avenida Ciudad de Barcelona. Este patrimonio vemos cómo surge ya todo el barrio Pacífico, va surgiendo todas estas edificaciones. En rojo tenemos los edificios, digamos, públicos, en gris tenemos los edificios privados que van ocupando estos espacios. Y es este patrimonio, un patrimonio muy rico todavía en Pacífico, un patrimonio formado, pues a veces por construcciones antiguas de gran interés, estas grandes corralas, estos edificios. A los nombres de los arquitectos muchas veces son muy prestigiosos, aunque sus obras más lujosas no están en este distrito, lógicamente, están en distritos más valorados, digamos, por la burguesía, pero con detalles arquitectónicos y constructivos muy buenos. Por ejemplo, este balcón es de mármol, es una pieza de gran calidad constructiva. Una serie de edificios pues muy interesantes de arquitectura de ladrillo de la época, que se conservan en muchos casos, algunos con recrecidos no muy afortunados, como ese recrecido de esa planta que ni siquiera sigue el orden de las ventanas del piso inferior, con trabajos de ladrillo muy buenos, con trabajos de rejería también muy buenos. Tenemos todo un patrimonio, digamos, particular, un patrimonio residencial que no ha sido tradicionalmente valorado. Aunque estos edificios están catalogados por el ayuntamiento, muchos de ellos, y tienen cierto nivel de protección, no ha sido lo que se solía incluir en las historias del arte y, por supuesto, ninguno de estos edificios tiene una declaración de bien de interés cultural ni de bien de interés patrimonial. Sin embargo, podemos decir que muchos tienen un gran interés. Aquí tenemos estas decoraciones modernistas, pues muy interesantes, estas puertas cuando están muy bien conservadas, estos guardapolvos espléndidos de decoraciones neogriegas, estos detalles, este trabajo de ladrillo arriba espléndido, estas rejerías también muy interesantes y balcones muy interesantes, e incluso algún caso muy singular. Tenemos el caso de la calle de la Caridad. La calle de la Caridad, trazada por Ricardo Marcos Bauzá en 1877, una calle que construye la primera promoción de la constructora benéfica, una sociedad filantrópica
promovida por Concepción Arenal, que se ha celebrado este mismo año una gran exposición en la Biblioteca Nacional, recordando pues, su centenario, el centenario de su muerte, y tenemos que Concepción Arenal es una de las grandes promotoras de esta construcción de la calle de la Caridad, donde se hacen una serie de viviendas obreras muy interesantes. Bueno, unas tipologías, Marcos Bauza es uno de los grandes arquitectos interesados en la arquitectura, precisamente la arquitectura benéfica, la arquitectura social, y plantean esta construcción con dos tipos de tipologías de viviendas, unas individuales, otras de grupo, y se construyen estos edificios con estas plantas, estas fachadas. Aquí tenemos los planos de distribución, que generan esta calle tan interesante, esta calle tan bien ordenada, también era un modo de intentar dotar a la población de los servicios, a los trabajadores, a los obreros, dotarles la vivienda que no tenían. Es un momento, la vivienda obrera se ha vuelto un verdadero problema, los obreros viven acumulados en corralas sin condiciones higiénicas y se plantea que es necesario dotarlos de otro tipo de arquitectura. Es muy interesante desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista habitacional, desde el punto de vista arquitectónico. Todas estas soluciones son muy interesantes. Esta calle, tenemos alguna foto, vemos que fue una calle muy bien organizada, una calle limpia, con sus hiladas de arbolados, y por desgracia, fíjense, tenemos hasta estas cosas tan curiosas. Estos son los propietarios que llegaron a comprar casas, y tenemos incluso su oficio. Vemos que son obreros con cierta especialización. El obrero, el peón de albañil no tenía capacidad económica ni siquiera para hacerse con estas casas de la constructora benéfica. Pero aquí tenemos los oficios donde vemos caldereros, pintores de coches, torneros en madera, ebanistas, carpinteros, vidrieros, tallistas, cerrajeros, cobradores de tranvía, carboneros. Es muy curioso ver esta lista de los que habitaron en la calle de la Caridad, sus nombres, lo que pagaron, el valor de las casas que adquirieron, dónde estaban exactamente y las fechas en las que pasaron a su propiedad e incluso los oficios que tuvieron. Esta calle nos está haciendo incluso un tratado sociológico de la sociedad de la época y de quiénes vivían en Pacífico y cómo se vivía en Pacífico. Por desgracia, la calle de la Caridad está prácticamente condenada. Esto es lo que queda de esta calle tan interesante y estos edificios pues en este momento están muy amenazados de su destrucción. Es difícil que en las administraciones, sobre todo determinadas administraciones, digamos, yo me atrevería a decir aquí que la Dirección General de Patrimonio Cultural tiene conceptos un poco anticuados de lo que es patrimonio, siempre sienten recelo a la hora de proteger edificios pues humildes como estos. Es mucho más fácil, claro, obviamente es mucho más claro incluso para el público general proteger un palacio que proteger una construcción de estas características, pero tenemos que tener en cuenta la memoria que implican estas construcciones, lo que supone en la historia de nuestra ciudad y cómo su pérdida pues supone ir borrando tramos de nuestra memoria, de la memoria de la sociedad masiva, porque realmente los palacios son magníficos desde el punto de vista artístico, pero nos reflejan el modo de vida de una minoría. Estas casas nos reflejan el modo de vida de una mayoría, de los que descendemos en general, los que no somos duques ni marqueses. Nuestros antepasados solían vivir más en casas como estas que en palacios, por más que nos hubiese gustado lo contrario, pero ¿qué se le va a hacer? Pues esto es lo que sucede. Realmente hemos llegado a plantear desde nuestra asociación que un modo de salvar estas cosas sería que el ayuntamiento adquiriese estas viviendas e incluso las transformase en vivienda social, en la actualidad vivienda de alquiler social, de modo que pudiésemos conservarla con su uso original sin tener que transformarla, sin tener que cambiar la tipología que tuvieron, restaurando esa tipología, por supuesto adaptándola al mundo moderno. No vas a vivir en una casa del siglo XIX con todas sus características, pero que sería un modo de salvar estos elementos y de recordar la memoria de este patrimonio obrero que está borrándose en nuestra ciudad. Si seguimos con esto, pues bueno, tenemos las corralas también como un modo de vivir del patrimonio obrero. En algunos casos, pues vemos, por ejemplo, esta corrala en la avenida Ciudad de Barcelona, cómo se ha adaptado con la construcción de un ascensor, o sea que realmente se puede actualizar y son tipologías muy válidas para vivir y son buenos pisos. Yo he conocido algún piso, algunos de los habitantes de esta corrala y era un buen piso el que tenían aquí, o sea que no podemos decir tampoco que sea infravivienda, estamos hablando de unas viviendas simplemente antiguas, pero que se puede adaptar a los usos modernos. Y por supuesto, además, el patrimonio residencial no termina entonces. Vamos viendo cómo hay sucesivas construcciones, edificios de Art Deco, interesantes, como estas viviendas que se conservan también en el distrito, de mucha calidad arquitectónica y artística, promociones posteriores de los años 30 interesantes también, vamos viendo cómo llegan los estilos modernos, el racionalismo, por ejemplo, que está presente en estas casas, muy características de lo que se llamó la ley Salmón, de casas baratas. Todos estos edificios de Antoni Marcha-Prat, arquitectos importantes que realizan unos edificios de gran calidad arquitectónica, de estilo racionalista.
E incluso en los años 40 tenemos piezas interesantísimas, como estos de Mariano Asarre, donde se hace una solución de patios en fachada para evitar los patios interiores más insalubres, menos ventilados, pues se hace esta solución para sacar la máxima aprovechamiento del solar, pero que todos los edificios tengan ventilación y aireación exterior. Y son estos grupos de edificios de los años 40 que también son muy interesantes. Pero es que podremos seguir con edificios de estos estilos incluso hasta la época actual. O sea, aquí tenemos cosas tan curiosas como estos edificios de Cervera Vera de 1955-56, donde vemos esos bajorrelieves que adornan los balcones. El Cervera Vera es un arquitecto muy conocido por sus estudios históricos, mucho menos por su arquitectura. Apenas construyó, pero hizo muchos estudios históricos sobre el patrimonio español, y es curioso ver como probablemente esa deformación patrimonial le hizo plantear en una fecha tan tardía como el 55 estas decoraciones en los balcones. Antes me han hablado de que se iba a hacer un concurso de fotografías del distrito, pues son estas curiosidades las que podemos descubrir. Si los vecinos comienzan a recorrerlo bien, nos pueden enseñar, porque podemos aprender y descubrir mucho patrimonio que normalmente no somos conscientes, no nos fijamos en él, y solo cuando nos fijamos vamos descubriendo estos detalles en los edificios, este portal, ese bajorrelieve junto a la puerta. O sea, hay una serie de elementos en estos edificios que siempre tienen interés. Esto se ha descolocado, he vuelto a reaparecer. Y podríamos seguir incluso hasta la arquitectura actual. O sea, aquí tenemos edificios pues, de Miguel Cisac en el barrio, edificios tan interesantes como este, con esta disposición de dobles ventanas que nos borra un poco la dimensión, la escala del edificio. No sabemos si realmente estamos viendo edificios muy altos o muy bajos. Edificios públicos, incluso algunos ya desaparecidos, a pesar de ser muy recientes, como este del 85, o este del Estudio Canolaso, que está ahí, bueno, por el edificio de la MT, recién construido, piezas que serán probablemente patrimonio del futuro. El patrimonio siempre está ligado muchas veces a la memoria, y a veces hay piezas incluso desaparecidas. He puesto estas últimas imágenes para recordar esto del patrimonio. Por ejemplo, esta es la casa de Mariano de Cavia, en la plaza de Mariano de Cavia, donde se puso la placa de que ahí vivió Mariano de Cavia. La casa se derribó, se borró su memoria y la placa se trasladó. Se trasladó a la entrada del Retiro, donde nunca debió estar. Debió estar en la plaza en la que se puso, y recordando, incluso en el edificio actual, recordando que ahí estuvo la vivienda de Mariano de Cavia. La memoria es delicada, la memoria tenemos que cuidarla, y si hacemos cosas como estas es posible que la acabemos destruyendo. La memoria tiene caracteres a veces trágicos. Esta es una foto, he puesto como cierre de la exposición, esta foto impresionante de los prisioneros republicanos yendo a ser embarcados en la estación de Atocha por la avenida Ciudad de Barcelona, delante de esos 4 edificios monumentales, esos edificios parisinos grandiosos, y donde, bueno, pues se refleja la grandeza del patrimonio y la miseria también del patrimonio, y la grandeza de la memoria y la miseria de la memoria. Y yo creo que con esto pues voy a dar por terminada la charla, y si queréis hacer algún tipo de debate pues podemos hablar al respecto. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Y si os parece ahora, pues iniciamos un poco el debate. Quita, si quieres, el compartir pantalla cuando puedas. Ay, espera. Pues no sé qué he hecho. Ah, sí, espera, deja de compartir pantalla. Ahora. Madre mía, sé lo que quería hacer. Si es que yo, lo siento, tecnológicamente soy muy malo. Así os lo puedo decir. Nada, no te preocupes. Creo que ha quedado claro a lo largo de toda la charla que lo mío no es la tecnología. Bueno, pues si os parece, empezamos un poco el coloquio ahora. No sé, podemos estar el tiempo que creamos oportuno, pero a lo mejor 15 o 20 minutos. Habrá tiempo si queremos de seguir. Yo creo que el campo, Alberto, es enorme. Yo creo que hay posibilidades de mucho tipo. Yo creo que deberíamos concretar por dónde queremos trabajar nosotros como grupo de vecinos, como asociación cultural, pero en cualquier caso hay muchos campos a trabajar. Supongo que habría muchos más elementos que podrías haber desarrollado, me imagino todavía, y bueno, a mí por ejemplo me he echado en falta un poquito más, aunque has terminado con una foto que recuerda a la guerra civil, pero he echado en falta los refugios antiaéreos, en concreto el del Colegio San Isidoro. Y otro elemento también muy interesante que se conserva y que sería una pena que se perdiera cualquiera de estos días, palomillas estas que enganchaban los cables de los tranvías a las paredes, a los edificios. En la calle Ciudad de Barcelona hay varios puntos, en concreto en la esquina encima del bar Femar y en la esquina entre Luis Mijans y Ciudad de Barcelona, ahí se conservan clarísimamente esas palomillas que es un detalle casi irrisorio, pero que evidentemente nos informa muchísimo de la transformación de los medios de comunicación, de los antiguos tranvías y demás. Bueno, no sé, si queréis alguno preguntar o intervenir, es el momento.
Lo que has Sí, dicho, Sene, Antonio, quería saber. lo que has dicho es que lo que has dicho de las palomillas, ¿eso entonces para qué servía? Porque es que cada vez que me fijo en el edificio no sabíamos para qué eran esas figuritas que había. Eso enganchaban los cables que sujetaban el cable del tranvía. Sí, el cable El trole, el trole, claro. exacto, el trole se conectaba La al cable. catenaria. Sí, Exactamente, exacto, eso la es. catenaria. Eran los cables, iban de las Que fachadas sujeta. atados para sujetar la catenaria en la que tomaba la electricidad el trole del tranvía. Ha sacado un tema interesante porque es el del mobiliario urbano. En Madrid no conservamos el mobiliario urbano. Hay una tradición de destruirlo, de no conocerlo, de despreciarlo, lo que ha supuesto pues pérdidas a veces absurdas. O sea, en la Plaza de Campo se conservaban pues las 4 farolas puestas en el año 31 por la República, farolas republicanas, la farola fernandina pero cambiada a corona. Se sustituyeron simplemente por actualizarlas. Ni siquiera eran conscientes de que estaban quitando un elemento histórico al quitarlo. En este momento, por ejemplo, en París ha salido a subasta, sale a subasta un banco público, un banco diseñado por Gabriel David. Esos bancos han existido en Madrid. Yo los he fotografiado en Madrid y ya no queda ninguno. Y dices, mientras en París se subasta en una casa de subastas con una salida de varios miles de euros, aquí se tiran como chatarra, porque nuestro ayuntamiento no ha sido consciente de eso. El patrimonio incluye incluso piezas mínimas, pues como tú has dicho, esas piezas que nos recuerdan que circulaban tranvías y que nos recuerdan pues otro modo de moverse por la ciudad, que desapareció, pero que todavía vemos por fotos y por suficientes datos. Son piezas a veces muy pequeñas que en efecto hay que conservar y hay que tener en cuenta. Y que hay que tener en cuenta también cuando se declaran las protecciones de los edificios. Hemos tenido algunos casos singulares, por ejemplo, en pintadas históricas importantes, que se nos dice, es que el edificio no podemos conservar las pintadas. Vamos a ver, una pintada puede ser una guarrería o una pintada puede ser un acto importante en su momento. Hay grabados de tiempos de Napoleón en las pirámides, grafitis. Esos ya forman parte de la historia de las pirámides. No podemos considerar simplemente una guarrería porque nos están hablando de cuando llegó Napoleón allí. Entonces estas cosas hay que tenerlas siempre en cuenta. Y en efecto, una palomilla puedes decir, uy, está estropeando la fachada, o puedes decir, no, me está informando de que aquí en tiempos pasaba un tranvía. Son temas muy delicados y yo creo que desde luego lo que sí tiene la ciudadanía es el poder de recordar esas cosas a la administración. Cuando se ha trabajado, yo mismo, cuando hemos trabajado, digamos, como técnicos, al valorar, pues lo lógico es que valoremos aquello que podemos apreciar como arquitectura directamente, como arte, y que nos cuentan los archivos. Pero en los archivos no está la memoria de las gentes. Es la memoria de los vecinos las que puede construir esto. En este sentido es muy interesante el que los vecinos, yo ya lo he dicho antes, hay chats, hay blogs, donde de repente la gente te comienza a hablar pues la memoria de los que fueron a un barrio o de cómo era el barrio y te hablan de cómo se vivía, de cómo eran las tiendas, de cómo era todo. Y eso es muy importante también. Y a veces nos puede dar casos muy singulares. Yo estoy planteando en muchas ocasiones que digo, vemos una fuente de beber de esas que hay por la calle que no tiene mayor interés. Y decimos, esta fuente no tiene valor patrimonial y nadie la catalogaría un técnico. Y de repente los vecinos te dicen, durante 20 años fue el único punto de agua del barrio. Porque en este barrio no había agua del canal, vivíamos todos en casitas bajas y todos teníamos que ir a coger. De repente esa fuente que no tenía importancia pasa a ser un enmante histórico de primera magnitud. Y debería ser catalogada y protegida, porque recuerda la memoria del barrio. Entonces ese es un tema que solo pueden aportar los vecinos, la ciudadanía. Los técnicos no van a saber la importancia que tenían esos elementos y creo que en ese sentido pues los vecinos tienen un papel que hacer. Antes lo he comentado, no es porque sea... Pero Más Madrid, en efecto, ha hecho ahora un programa, digamos, se está planteando que los vecinos participen en un catálogo complementario. Yo me niego a considerarlo alternativo. Creo que es un catálogo que debería servir para que el ayuntamiento tome conciencia de estos elementos y para que seleccione, por supuesto, con un criterio serio, riguroso. Los vecinos pueden proponer a veces cosas que no tengan suficiente valor, pero con un criterio riguroso se plantee la protección de esos elementos y sumarlos al catálogo oficial, de modo que con el tiempo se oficialice la protección de esos edificios. Digamos que es un catálogo hecho por la vecindad, no solo por los técnicos. Se ha encargado de nuevo a los técnicos la elaboración del catálogo de elementos protegidos del plan general, pero tenemos que tener también en cuenta la opinión de la ciudadanía y lo que puede aportar la ciudadanía en este campo. Sí, yo quería... Bueno, Alberto, hablabas de las... perdona, sí, Álvaro, sí. Nada, quería hacer una serie de comentarios que me vienen a la cabeza un poco con lo que ha dicho Alberto de esos pequeños elementos. A mí me parece inusitado o asombroso, absolutamente asombroso, que Madrid, como capital de un estado, y que por tanto es una ciudad no solo histórica, sino que tiene muchísimas superposiciones de capas históricas, sucesos de todo tipo, de carácter de estado, de carácter ciudadano, o sea, muy diversificado.
a mí me parece absolutamente asombroso que no tengamos un verdadero museo de la ciudad. Y con esto me refiero a tener un museo de la ciudad. Sí tenemos el Museo de Historia, pero es sorprendente que el Museo de Historia, el que está en Fuencarral, sea un museo que llega hasta rozar el siglo XX. El siglo XX, desde la perspectiva de la historia de Madrid, no está contado el siglo XX. Pero ¿cómo puede ser que además pasase de ser, porque antes era el museo municipal, dices, bueno, museo municipal es un término mucho menos definitorio, pero decir, museo de historia, que pasó a llamarse en la época de Gallardón, Museo de Historia en Madrid. Dices, ¿y cómo puede ser que el Museo de Historia de Madrid entre en el siglo XX y se acabe prácticamente tocando un poquito a Alfonso XIII? ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde está la República? ¿Dónde está el franquismo? ¿Cómo puede ser que venga alguien de fuera a Madrid y visite el Museo de Historia y no le cuentes el siglo XX? Es alucinante. Luego, otra cosa muy indicativa, hace unos años teníamos un museo que no es que fuera, desde el punto de vista de colecciones, no es que fuera importante o muy importante, que era el Museo de la Ciudad, el que se llamaba Museo de la Ciudad, precisamente, en Príncipe de Vergara, que había surgido en los años 80 un poco en ese espíritu de descentralizar, igual que se llevó la Asamblea de Madrid a Vallecas, etcétera, pues se puso el Museo de la Ciudad, se hizo en Chamartín, en el distrito de Chamartín, allí en Príncipe de Vergara, ¿no? ¿Y qué ha pasado con ese museo? Pues que lo cerraron hace 3 o 4 años, era un museo que no tenía unas colecciones, como digo, tampoco, era casi todo maquetas de los años 90 representando escenarios o edificios de Madrid en ese momento. Más allá de que esas maquetas se han dispersado, algunas incluso hemos colaborado desde Madrid Ciudadanía y Patrimonio en que se salvaran, como la de la fuente de la calle Hortaleza del Colegio de Arquitectos, o incluso las últimas maquetas que han sido recolocadas in extremis cuando iban a ser tiradas a la basura. Aparte de eso, dices, bueno, todo esto que dice Alberto de pequeños apliques de elementos de iluminación, mobiliario urbano, que pueden ser, por ejemplo, bancos, farolas, fuentes, antiguos urinarios, vallas, en fin, incluso portadas de comercios que en París Alberto siempre lo pone de ejemplo, el Museo Carnavalet, siempre, o sea, yo de hecho fui a visitar ese museo a París porque me lo había contado Alberto, y es un museo donde han acogido restos urbanos de París, y te cuentan esa diversidad que nos falta contar en Madrid. Y el problema es, como decía Alberto, el tema de la memoria. No es que no hayamos tenido toda esa historia, es que la estamos despreciando, es que la estamos borrando, estamos haciéndonos una damnatio memoriae a nosotros mismos. O sea, ¿quién ahora mismo identifica el lugar de la Basílica de Atocha original como un foco que era uno de los extremos más importantes de la ciudad? Madrid, el Madrid barroco, es una diagonal. O sea, si vemos el plano de Teixeira, hay una diagonal que va del Palacio a la Basílica de Atocha. Y eso es un eje que era todo el eje procesional, era un eje que constituía la puesta en escena de los actos de Estado. Quizá por eso, aunque fuera insignificante como edificio, la monarquía celebraba allí todas sus celebraciones más íntimas, porque era la ocasión de recorrer la diagonal de la ciudad, que es la distancia más larga que había en la ciudad en ese momento, para exponerse ante el público, que además atravesaba la Plaza Mayor por mitad. Todo ese concepto urbano tiene que ver con Atocha. ¿Y quién lo recuerda? Pues nadie, porque no nos lo cuentan en un museo, porque no nos lo explican, porque al final Madrid es como una historia deslavazada de cosas. O sea, hay esto, hay aquello, pero no lo conectamos, no hacemos el puzzle, no ensamblamos. Entonces, ¿cómo vamos a querer nuestra ciudad? ¿Cómo vamos a sentirnos orgullosos de la historia de Madrid y de conocerla y de entenderla si son todo como pequeñas taifas ya ni siquiera de distritos? Es que la arquitectura se convierte en objetos individuales, no hay un concepto de urbanidad, de marco, de paisaje urbano, de paisaje cultural. Y no quiero enrollarme más, pero es que es todo muy lamentable, y creo que el catálogo que
que dice Alberto, el catálogo complementario, creo que es una actividad extraordinaria como planteamiento, al margen de que lo haga un partido político, como concepto mismo, de pararse a mirar la ciudad, de intentar pensar que el patrimonio no solo lo componen unidades arquitectónicas, sino conjuntos de cosas que forman la imagen de la ciudad y la imagen que tenemos aquí, la ciudadanía, pues creo que eso es muy importante. Así que también yo que estoy entusiasmado con ese proyecto, animo también a que la asociación de vecinos colabore con ello. Y gracias, bueno, perdón. Bueno, gracias Álvaro. Si os parece, vamos terminando la sesión por hoy. Nos queda mucho trabajo por delante, nos queda muchísimo. Desde la Asociación Hacenderas estamos pensando en presentar un proyecto para la Junta Municipal, pedir una subvención para fomentar el asociacionismo, pero también para conocer, difundir y proteger el patrimonio en los barrios del distrito de Retiro. Y también estamos, como decías tú Alberto, vamos a proponer un concurso de fotografías para que los vecinos y las vecinas pues se esfuercen un poquito más en ver, en vivir, en disfrutar y también en proteger el patrimonio que queda. Quedan muchísimas cosas, algunas andan por ahí un poco despistadas. Yo recuerdo ahora la maqueta de la Puerta del Sol que estaba en el Museo de la Ciudad, como decía antes Álvaro, y que se trajo aquí a las oficinas de Metro y que se puso ahí en un rincón que se veía desde la calle malamente. Ahora están de obra, no se sabe dónde ha ido esa maqueta. Bueno, yo creo que hay cosas también que tenemos que seguir la pista. Pero bueno, si os parece, damos las gracias a Alberto y a la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio y continuaremos trabajando y volveremos a vernos pronto. Deciros que desde la asociación seguiremos organizando mensualmente actividades como estas y esperamos pronto hacerlas presenciales, no solo virtuales, que estamos más guapos cara a cara y tocándonos un poquito y tomando luego una caña. Bueno, gracias Alberto, pásanos luego la cuenta bancaria que las coleccionamos. Coleccionáis bueno, cuentas, ¿no? Pues, a ver si podéis sacar algo de ellas. Exacto. Bueno, pues muchas gracias a todos y sobre todo a ti Alberto y nada, nos vemos en la siguiente y pronto, ¿vale? Venga, gracias, hasta la siguiente. Gracias a vosotros por invitarme a charlar. Chao, gracias. Venga, Chao. hasta luego.